se me ha pedido participar en este curso sobre algunas reflexiones que me parecen ser oportunas, poderlas compartir y abrir espacios de discusión en lo referente a algo que nos atañe, ¿no? En la actualidad, que es esa incidencia tan veloz, tan hasta cierto punto inaudita de las tecnologías, que afectan en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores de la sociedad. Yo creo que el sector más evidente es la guerra, lastimosamente, porque las tecnologías se desarrollan más bien para fines no benéficos, sino para fines más bien de tipo económico y de tipo bélico. Sin embargo, estas tecnologías o la implementación de estas nuevas herramientas también pueden, y de hecho están llegando al sector educativo. Creo que hay una premisa que hay que cumplirla, ¿no? O sea, es decir, las tecnologías están aquí, llegaron y no se van a ir. Eh, he revisado algunos artículos sobre esta cuestión y en uno había una frase que me impactó bastante porque siempre somos un poquito difíciles para el cambio, ¿no? O sea, la resistencia al cambio es natural en el ser humano porque buscamos nuestro espacio de confort, manejamos ya lo que sabemos y enfrentarlos a lo desconocido para nosotros como seres humanos y sobre todo como educadores, realmente se convierten a veces en retos difíciles, tediosos, a veces imposibles, a veces los podríamos considerar inclusive innecesarios. Sin embargo, el mundo funciona así. La inteligencia artificial vino y está y se va a ir desarrollando poco a poco más, inclusive se va a ir poco a poco mejorando. Les decía esta frase de un libro de Platón, de Sócrates. Platón renegaba de la aparición de la escritura, porque decía que la escritura va a matar a la memoria y con eso a la sabiduría. Entonces, la comparación es en distancia de tiempo enorme, pero también es una comparación bastante eh, fuerte en el sentido del advenimiento de las nuevas tecnologías. Cuando yo soy matemático, como ustedes verán, y trabajo en el Instituto de Neurociencias, cuando aparecieron las calculadoras, los profesores de matemática no la aceptaban, porque decían que el estudiante ya no va a hacer cálculos mentales. Entonces hubo una resistencia tenaz a las primeras calculadoras. Sin embargo, poco a poco hemos visto, las calculadoras simplemente son máquinas muy elementales. Inclusive tenemos vestigios de máquinas ancestrales que hacían cálculos como los ábacos y en nuestro territorio también de su continente, la Tartana Cañari, por ejemplo. Entonces, ya esa idea de automatizar ciertos procesos ha venido siendo una especie de paradigma en el desarrollo de la humanidad. Me refiero, por ejemplo, la historia de las revoluciones según el filósofo Kuhn. Los paradigmas van cambiando, es decir, cada revolución tiene su propia caracterización. En este sentido, pues ahora estamos frente a algo nuevo. Yo lo que quería es, antes de empezar esta charla, es contarles algo, es decir, cuando aparece el Internet, ¿bien? Nosotros que somos una generación que no nacimos con el Internet, seguramente en el auditorio deben haber gente que sí lo ha hecho y gente que no lo ha hecho. Pero los que no teníamos Internet y teníamos teléfonos celulares, pues para nosotros ha sido un cambio muy radical. Sí, inclusive que nos va llevando por un sendero que ya no tiene regreso. Ahora salimos de la casa y si nos olvidamos de celular, se nos convierte en una crisis. Nos hemos ido acostumbrando, no sabemos si es que fue impuesto o no sabemos si es que eso fue una mejora. A lo mejor tenemos que volver a repensar un poco el avance de la tecnología, no solamente en un sentido unidireccional, o sea que también ver la
una multidireccionalidad de los procesos mediante los cuales se irrumpe la tecnología, ¿no? Los procesos de la comunicación, por ejemplo, desde la aparición de la radio, la televisión, el cine, etcétera. Entonces, bueno, yo decía, el Internet va a provocar que la información esté al alcance de la mano, porque antes nosotros teníamos que utilizar las bibliotecas físicas y era un problema. Hoy, yo acabo de encontrar un artículo que acabo de mencionar, es del 2022. Es un artículo que habla sobre inteligencia artificial, en Springer Nature. Era impensable hace unas décadas pensar que yo podía acceder a ese documento. Entonces, de alguna forma, se va avanzando en la aparición de elementos comunicacionales y también de elementos de información. Pero quiero recalcar en esto, o sea, es información. El artículo per se no significa nada. Yo no me contento con el artículo. Tengo que leerlo, tengo que traducirlo porque todo está en inglés. Y luego tengo que interpretarlo, tengo que compararlo, tengo que ver un montón de sus citaciones, cuántas citaciones tuvo, qué ramificación tiene. Entonces, no es solamente la información. Ahora, claro está que estamos en un momento único en la humanidad. Desde la aparición del Internet, o sea, jamás hemos tenido tanta información como la que tenemos ahora. La pregunta clave es esta, ¿no? O sea, en la educación, ¿de qué forma eso podrá mejorar la educación o ha mejorado la educación desde la aparición del Internet en las últimas décadas del siglo pasado? Hay estudios pesimistas. Yo he revisado algunos estudios pesimistas sobre eso. Uno puede pensar que si es que el aprendiz o el estudiante, quien está en un proceso de construcción del conocimiento, al tener al alcance mayor información, puede con esa información llegar mucho más rápido al conocimiento. Pero lastimosamente las cosas no se están dando así. Algo está pasando, algo habrá que hacer. La lógica nos dice mayor información, mayor conocimiento, mayor poder. Es el cliché. Sin embargo, creo que hay que repensar. Entonces, mi presentación va a ir en ese sentido. Voy a presentarles el PowerPoint. Permíteme. Ya. Uy. Y sí se ve ahí, listo. Bueno, este es mi tema. Entonces, se llama el rol del docente frente al avance de la tecnología. Mi nombre es Juan Cadena, soy matemático de profesión. Actualmente estoy ocupando el subdecanato de la Facultad de Ciencias. Seguramente algunos no conocerán si tenemos una Facultad de Ciencias en la Universidad Central. En esta Facultad de Ciencias tenemos una única carrera, que es la carrera de matemática pura. Sin embargo, estamos ya también planificando hacer la carrera de física. No ha habido una central, esperemos que por los próximos semestres, simplemente la carrera de física. Nosotros sí creemos en la importancia de la generación de conocimiento a través de las ciencias básicas. Lastimosamente, lo digo, y lo digo con énfasis, la matemática es una ciencia que está presente en todas las ciencias, sean ciencias formales o sean ciencias factuales o experimentales. No podemos librarnos de la matemática. Y ahí, por eso, su presencia en todos los currículos escolares. Sin la matemática, no tendríamos inteligencia artificial, ni tendríamos computación, ni informática. La matemática es la base de la informática. Y nació históricamente así, como un producto de la matemática. Entonces, sin embargo, la educación matemática del país es de las peores que hay en Latinoamérica. Me duele decirlo. Los datos lo dicen. Las últimas pruebas PISA que se hicieron aquí, el Ecuador quedó penúltimo en América Latina, solamente sobre Haití. Es una realidad lacerante. La educación matemática en el país es pésima.
Y eso va a incidir en un montón de cosas. Va a incidir en el hecho de que si necesitamos formar científicos, si necesitamos formar gente que se enfrente a los desafíos de la ciencia actual, necesitamos un buen nivel de matemáticas. En eso estamos, tanto en la Facultad de Ciencias como en el Instituto de Investigación en Neurociencia, donde nosotros proponemos la implementación de una nueva mirada a la matemática que llamamos la etnomatemática, que será tal vez motivo de otra conferencia. Voy a empezar con un video motivacional de este profesor, es el profesor Michio Kaku. Aquí hay, seguramente ustedes se acordarán de series de divulgación científica. ¿Por qué me refiero a series de divulgación científica? Estaba hablando con un profesor muy docto en la cuestión de la epistemología de las ciencias. Quedamos de acuerdo en realidad que en el Ecuador nos hace falta cultura científica. Nos hace falta cultura científica porque tenemos muy poco conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor y tampoco tenemos conocimiento de la historia o el desarrollo de las ciencias. Y hablo de las ciencias en general, o sea, yo no hablo específicamente de las ciencias, en este caso la matemática, que es una ciencia formal, la matemática no es una ciencia factual. Digo, de las otras ciencias, ¿no? Las ciencias factuales como la química, la biología, física, y de las otras ciencias, las ciencias sociales, las ciencias sociales humanas, etcétera, ¿no? Y las ciencias naturales. Entonces necesitamos un poco hacer énfasis en desarrollar una cultura científica en el Ecuador. En primer lugar, empaparnos un poco de la cultura, inclusive desde la misma fuente occidental. Peor aún, estamos en capacidad de conocer nuestra propia ciencia. Entonces, a través del instituto estamos haciendo algunas investigaciones sobre tratar de indagar sobre nuestras ciencias relacionadas de la invasión de los europeos acá en nuestro subcontinente. Este profesor, Michio Kaku, forma parte de una tríada que me parece importante, que son 3 profesores, uno es japonés, los 2 otros profesores son estadounidenses, ¿no? El profesor, seguramente alguien se acordará del profesor Carl Sagan, que tenía una serie que se llamaba Cosmos, muy buena serie, ¿no? Por los años 80, 90. Y el profesor de Grace, que es el alumno del profesor Sagan, el profesor Sagan ya murió, de Grace todavía vive, y juntamente con el profesor Michio Kaku, realmente son las partes visibles de la discusión de la ciencia. Entonces, quisiera ver si es que oímos un poquito, son 5 minutos nada más de este video. Me avisa si hay audio. He entrevistado a cientos de científicos para mi programa de radio y siempre les hago una pregunta muy sencilla. Eres un premio Nobel, eres famoso, lo que sea. ¿Cómo empezó todo? Y normalmente dicen lo mismo. Cuando tenía 10 años, pasó algo que cambió mi vida. Antes de los 10 años, todo es mami y papi, mami y papi. Ellos son el universo. Después de los 10, ya quieres saber qué hay más allá de mamá y papá. ¿Qué hay ahí fuera? Y se produce un shock existencial, una epifanía, al tener tu primer telescopio, tu primer kit de química, tu primera visita al planetario, tu primer microscopio. Y te das cuenta, sí, hay un universo ahí fuera. Y esa sensación se queda contigo toda tu vida. Pero ojo, cuando tienes 15 o 16 años, se acaba. Desaparece. Entras al instituto y te quitan a la fuerza esa pasión. La ciencia se convierte en memorizar, en una rutina, en aprender de memoria cosas que no tienen ninguna importancia. En el futuro, los científicos pondremos Internet en unas lentillas. Un parpadeo y estaremos online. Otro parpadeo y veré tu biografía flotando a tu lado. Si quiero ver una clase, la pediré y podré verla en la lentilla. La memorización se quedará obsoleta.
En cambio, desearemos enseñar principios, evolución, conceptos, las leyes de Newton. Por eso creo que nuestro sistema educativo está anticuado. La gente se gradúa en la universidad con una buena educación que les haría prosperar y vivir en el mundo de los años 50. Pero el problema de graduar a toda esta gente para que vivan en los años 50 es que ya no estamos en los años 50. Vivimos en la era moderna de Internet, del GPS, de los satélites, pero no lo enseñamos así en las escuelas. Yo intento introducir todo eso. Cuando hablamos de electricidad y magnetismo, intento enseñarlo del libro. Aquí hay una bobina, la enrollas y se crea un campo magnético. Y luego intento enseñarles que un día ese campo magnético estará alrededor de sus cabezas o de sus corazones, que van a fotografiar el interior de su cerebro usando lo que acaban de aprender en el libro sobre electricidad y magnetismo. Por eso creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Así que, ¿cuál será la función de los profesores en el futuro? Tendrás profesores robot en las lentillas y con un simple parpadeo verás la clase de ayer allí mismo. ¿Para qué quieres un profesor humano? Porque necesitas un mentor. Los robots no pueden ser mentores. Los robots no pueden ponerte deberes y ayudarte a elegir carrera. No pueden darte consejos personalizados. Son máquinas calculadoras. Muy sofisticadas, pero son solo eso, máquinas calculadoras. Y ahí es donde entrará el profesor humano. Creo que la educación debería ser diferente. Primero se trata de tener un modelo a seguir. Para mí fue Einstein. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Aún recuerdo el shock que sentí cuando los periódicos publicaron una foto del escritorio de un hombre con un libro inacabado sobre él. El pie de foto decía, «Este es un manuscrito sin terminar del científico más grande de nuestro tiempo». Y me dije, «Vaya, ¿por qué no acabó el libro?» Si era tan listo, tan genial, ¿qué había en ese libro que no pudo acabarlo? Tenía que saberlo. Era mejor que cualquier thriller, que cualquier historia de aventuras. Fui a la biblioteca y tardé en enterarme de que el nombre de ese científico era Albert Einstein. Y ese libro que vi cuando tenía 8 años era el manuscrito inacabado de La teoría del todo. Perseguía una ecuación de no más de 2 centímetros que nos permitiera leer la mente a Dios. Y me dije, esta es la mía. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, intentar ayudar a completar este libro. Para mí, lo primero fue tener un modelo a seguir y segundo, que mis padres me orientaran y apoyaran. Cuando tenía 16 años me dije, quiero formar parte de esta gran revolución de la física. Así que fui a mi madre y le dije, mamá, ¿puedo construir un acelerador de partículas de 2,3 millones de voltios en el garaje? Y me dijo, claro, ¿por qué no? Y que no se te olvide sacar la basura. Mis padres me animaron. No sabían qué estaba haciendo, pero sabían que si construía un acelerador de partículas en el garaje, sería bueno en algo. Y tercero, tienes que tener esa epifanía, ese shock, al darte cuenta de que el universo es glorioso y precioso. Así que creo que esos son los 3 ingredientes que hacen falta para crear un joven científico. Bien, sí se me oye. Me avisan de Sí, control. sí se le escucha. Gracias, Dieguito. Bueno, un poco de comentario sobre el video del profesor. Él habla de que se interesó por la ciencia desde muy pequeño. La sociedad en la que vive él es distinta a la nuestra. O sea, yo creo que sí habrán chicos que se interesen por la ciencia, pero el porcentaje va a ser bajísimo, porque como estamos viendo el modelo educativo que impera en el Ecuador, inclusive en la misma universidad, sigue siendo napoleónico, sigue siendo prusiano. Es el estudiante poniendo las manos en el escritorio, oyendo lo que dice el profesor, copiando
tus apuntes que ponen el pizarrón y repitiendo. Sin embargo, también refiriéndome al profesor japonés, él habla sobre la teoría unificada. Si preguntamos a un estudiante que ha recibido física o recibido ciencias naturales o recibido información científica y le preguntamos qué es la teoría unificada, no lo va a saber. Estoy seguro que un altísimo porcentaje no va a saber qué es la teoría. Sin embargo, si nos podemos recordar un poquito, en 1905, Albert Einstein lanza la teoría especial de la relatividad, cuando ya se propone que el tiempo y el espacio no son absolutos. Y Einstein rompe con un esquema que prevaleció desde la época de prácticamente de la Ilustración, y la época muy interesante, en la época en la que aparecieron científicos como Sir Isaac Newton, donde formulan una teoría de comprensión de la naturaleza, pero la teoría newtoniana, a pesar de ser una revolución fantástica en la ciencia, porque cuantifica los fenómenos de la naturaleza, da la ley de la gravitación universal, se inventa el cálculo juntamente con Leibniz. Sin embargo, eso no sabemos. No sabemos del gran salto que se da desde la mecánica newtoniana hacia la teoría de la relatividad, porque cambia la concepción del mundo, totalmente. La concepción newtoniana es una concepción determinista, es dogmática. Si yo sé la posición de un objeto y sé su velocidad, sé todo sobre el objeto. Sé qué va a pasar con él, sea en la Tierra o sea en el espacio. Cuando Einstein lanza su teoría de la relatividad, pues ya se remueven las bases de la ciencia, ¿bien? Y ya nos ponemos a ver, bueno, ¿y cómo así que el tiempo es relativo? O sea, que no es lo mismo el tiempo para una persona que está aquí en la Tierra o alguien que está viajando en una nave espacial, por ejemplo, ¿no? El tiempo es diferente. Y era difícil aceptar todo eso. Conjuntamente con la mecánica cuántica que, obviamente, y aquí sí me refiero a la palabra del gran físico estadounidense Richard Feynman, que decía, quien dice que sabe de mecánica cuántica es que no sabe de mecánica. Pero eso nos da también una lección, o sea, nos está diciendo, hay que estudiar mecánica cuántica. Yo me pregunto, les digo, y estoy en la Facultad de Ciencias, yo recibo a estudiantes que vienen del colegio. Cuando les pregunto si saben algo de la teoría de la relatividad, saben nada. Saben algo, las bases más básicas de la mecánica cuántica, no saben nada. Esa es una teoría desde hace más de 100 años. 1905, la teoría de la relatividad especial, 1915, la teoría de la relatividad general. Sin embargo, Einstein obviamente se puso a crear, a unir la mecánica cuántica de Max Planck con la teoría de la relatividad. No lo pudo hacer y hasta ahora no se puede hacer. Hasta ahora no se logra. Pero esos estudiantes no saben. No saben ese desarrollo. Entonces, a mí se me preocupa que los estudiantes no tengan conocimientos básicos sobre, por ejemplo, teoría de la evolución. Acabo de ver un tuit ahorita hace unos 10 minutos. Yo no sé si será cierto, habrá que investigar. Les están tomando las preguntas del CENESID, las últimas pruebas, que es una barbaridad de exámenes, una barbaridad. Y en una pregunta, me tuitearon, o sea, tengo que averiguar, no lo estoy seguro, pero así decía la pregunta. Habla sobre si es que Dios le dio la voluntad al ser humano para tener libre albedrío, y le ponen las preguntas sobre Dios. Es que están locos. No pueden confundir la cuestión subjetiva de una creencia con la ciencia. Entonces, estamos creo que en manos, siempre sobre todo, gente que no sabe sobre eso. Y es preocupante. Frente a esto, pues obviamente los maestros tenemos que, somos la parte de avanzada de la sociedad, sobre todo en la Universidad Central. La Universidad Central es el alma mater de la educación en el país. Entonces sí es preocupante el hecho de que vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos sistemas educativos. Hemos de alguna forma sorteado la pandemia con la educación virtual, que resultó un desastre. Sabemos que resultó un desastre porque los alumnos vinieron sin conocimiento. Fue una emergencia, pero de alguna forma la paliamos. Es decir,
salimos de ahí, pero los resultados fueron desastrosos, ¿no? Los últimos chicos, las últimas generaciones que estudiaron en pandemia, virtual en el colegio, no saben nada, nada de nada, van a sumar. Y lo digo con una pena terrible. Pero creo que no, no debemos quedarnos ahí, ¿no? O sea, la cuestión es ir abajo. Bien, entonces me baso de la premisa de que la situación en el mundo ahorita es cambiante. Y es cambiante por toda esta cuestión de la degradación ambiental, de los conflictos bélicos, que de una u otra manera también están marcando pautas para, de alguna forma, partir o negar esa monopolaridad que se ha tenido en los últimos tiempos, después de la caída del bloque socialista. Entonces, también nos trae unas consecuencias interesantes. Ahora vemos que países como Arabia Saudita, como Jordania, no están tan alineados hacia los Estados Unidos, y ya se está como que generando una multipolaridad. O sea, eso es interesante, y esto atañe a América Latina. Ustedes vayan a ver solamente las declaraciones de la encargada de los asuntos de América Latina por parte de los Estados Unidos, ¿no? De la encargada militar. O sea, ella dice que hay que defender nuestros recursos de América Latina de los chinos y los rusos, y habla de nuestros recursos refiriéndose a los Estados Unidos. Entonces, la cuestión es grave. Yo creo que en ese momento también, desde el punto de vista geopolítico, hay que poner a la palestra esto, sin tomar partido, dejando que la gente, o sea, tome sus propias decisiones. Pero eso sí es importante, y a cualquier nivel de la ciencia que nosotros demos, cualquier nivel, hacer que los chicos sean críticos. Sabemos la gran influencia de los medios masivos de comunicación, eso es innegable. Sabemos que las grandes cadenas de comunicación manipulan a la mente de los oyentes, de los escuchantes y los que ven, y se alimentan con esas noticias. Defienden sus propios intereses. Entonces, yo creo que sí es importante, en general, confrontar la información. No podemos quedarnos como una fuente de información. Entonces, los ejercicios sobre la información son interesantes. Las imposiciones científicas y tecnológicas que nos vienen acá ya son per se. Es decir, sale una nueva versión del iPod o del iPhone o de cualquier cosa del Android, y estamos a expensas de Bill Gates, estamos a expensas de Elon Musk, estamos a expensas de lo que hagan para... Si es que ahorita tenemos un Windows, y muy pronto saldrá otra versión, y si es que no vamos a esa versión, no nos van a funcionar algunas cosas. Entonces yo digo, ¿por qué demonios no somos capaces de generar sistemas operativos aquí en nuestro subcontinente o en nuestro país? ¿Por qué no nos hemos puesto a pensar esto? Obviamente, la situación de la ciencia y la tecnología en el Ecuador es muy precaria. Acá se importan desde tornillos, todo viene de afuera. También hay que pensar en eso. Si es un mundo que está plagado de problemas, pues hay que plagarlo de soluciones. Y entonces, creo que es un camino conjunto que debemos hacer, una zafra colectiva, como me gusta llamar a mí, como una cuestión ecuménica, ¿no? En que tanto quienes enseñamos como quienes aprenden, enfrentarnos a estas realidades, no taparnos los ojos, sino enfrentar estas realidades. Bien. ¿Qué podemos hacer los educadores? Yo considero que tenemos que pensar en una nueva forma, un nuevo pensar más bien. Aquí les pongo un ejemplo, seguramente el profesor que les dio sobre inteligencia artificial, ya les dio, yo no soy especialista en eso, pero si estoy utilizando el ChatGPT, lo estoy probando. Yo les decía, cuando daba los cursos, antes daba los cursos sobre nuevas tecnologías que necesitaba Freddy también a dar. Entonces, en las primeras, algunos años, ¿no? Entonces, utilizábamos programas relativamente novedosos, como recién aparecieron los blogs, aparecieron los wikis, aparecieron los webguests, un montón de herramientas informáticas que ayudaban en la educación. Entonces yo les decía a los profesores, ¿cómo uno puede cambiar la educación, inclusive desde los mismos currículos y contenidos curriculares, hacia las metodologías de enseñanza? Les ponía un ejemplo, ¿no? Les decía,
El profesor de secundaria está enseñando ciencias naturales y les dice a los chicos, quiero que para mañana o pasado mañana me traigan un ensayo sobre el sistema solar. El chico iba a la casa, pues, iba al internet, googleaba sistema solar, en la página que cogía, pegaba una hoja de Word, ponía su nombre abajo, imprimía y le entregaba al profesor. Otros, un poquito más pilas, se entraban a una página, de la NASA, hay sitios abiertos, ¿no? Bien dicho, sobre información de eso, ¿no? Entonces, información satélite, todo. Por tipo satélite, ¿no? Ahora con el satélite, con el telescopio web, podemos ver maravillas más allá del Big Bang. Entonces, ¿qué hacen estos chicos? Son un poco más preparados, pero hacen lo mismo, es decir, copian la información que les da, más efectivamente, pero no leen, copian, pegan. Entonces yo me pregunto, ¿el profesor logró un aprendizaje con eso? ¿Los chicos hicieron un aprendizaje más allá de buscar en internet? Se lo encontraron, pero no era esa la idea. La idea era indagar sobre el sistema solar y ver algunas cosas interesantes. Entonces yo les proponía hacer un ejercicio, les decía, yo estoy dando sobre el sistema solar, donde digo a un estudiante, tú te imaginas que lanzas un objeto de 1 kilogramo desde una altura de 2 metros y lo tiras sobre la superficie de Marte. Quiero que me averigües con qué velocidad llega al Sol. Al otro estudiante le decía, tú haces con uno de 3 kilogramos, le tiras desde la misma altura, pero en menos. Me averiguas con qué velocidad llega. Entonces ya cambió totalmente, porque ya el estudiante eso no va a encontrar en Internet. ¿Ya? En Internet no tienes esa información específica, porque yo lo estoy inventando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que revisar primero la gravitación universal, tenían que averiguar las gravedades en cada planeta, y después, obviamente, les hacía una comparación, les preguntaba por qué. Hoy, o sea, hace unos días, ¿no? Hace unas semanas, que me entraba al GPT, le hice la misma pregunta al ChatGPT. Le pedí la información sobre el sistema solar, me dio barbaridades, datos muy buenos. Después se me ocurrió preguntarle algo que me inventé hace rato. Tengo un objeto de tanto peso, le tiro en la superficie de Júpiter, dime con qué velocidad llega al suelo. Me hizo, pero preciso, me desarrolló todo el proceso, me puso las fórmulas y me dijo 21,3 metros por segundo. Entonces, yo a los profesores antes les decía, eso no puede hacer el Internet. Y ahora me doy cuenta que sí puede hacerlo. Entonces, sí me asombra, es decir, lo que hace poco tiempo el Internet solamente tiene información, ahora sí lo puede hacer, es decir, y provee otras cosas. O sea, yo como matemático le puse algunos teoremas, el teorema de la desigualdad triangular, le puse algunos teoremas, y me demuestra. Me inventé un ejercicio de matemática, me lo hizo. Ya quedé loco, porque eso ya me quita el piso, ¿no? Es decir, ese ChatGPT, y eso que estoy probando con el gratis, ¿no? Con el, ya me resuelve problemas, es decir, ya hace la tarea por mí. Entonces ahí ya sí me pongo a cuestionar un poco sobre cómo estamos nosotros enseñando a los estudiantes y cómo va a cambiar con esto, ¿no? O sea, según veo, por ejemplo, en las redes sociales se le puede pedir que haga un ensayo de tantas palabras, que ponga tantos subtítulos, lo haces, te hace el ensayo, te cita fuentes, te puede hacer una presentación en PowerPoint, sí, te hace todo. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Esa es la cuestión. Tal vez todavía los estudiantes no tienen la capacidad, o sea, o no se dan cuenta, porque me doy cuenta que también un estudiante no es que aproveche al máximo las herramientas tecnológicas con las que cuenta. A muy pocos estudiantes, por ejemplo, recién en los primeros años de universidad, se les obliga a leer paper. Como decía el profesor,
japonés. Él leía el libro de Einstein, el libro que intentó escribir, o el artículo que intentó escribir, lo leía de muy joven. Ya no podemos hacer eso, no tenemos todavía, casos novedosos de eso, ¿no? Y es también porque la educación en los colegios de alguna manera es castrante en el sentido del desarrollo crítico y el desarrollo creativo de los estudiantes, ¿no? Seguimos siendo memoristas, seguimos siendo dogmáticos, seguimos siendo taxonómicos, y además seguimos siendo atomistas, ¿no? Es decir, una educación que nos dejó de herencia el Occidente fue el atomismo, es decir, el gueto que te representan las diferentes disciplinas de las ciencias, ¿no? A mí sí me duele, por ejemplo, en la Universidad Central, que no haya todavía una política, y eso porque no quiero culpar a nadie, pero es realmente hacia donde nos están tratando las cosas. Los biólogos están haciendo taxonomía por un lado. Los químicos están haciendo la elaboración de principios activos de plantas. Los físicos, no sé qué están haciendo porque no tenemos físicos, pero los ingenieros están haciendo sus cosas en software, desarrollando software, seguramente para empresas, no lo sé. Y los sociólogos siguen estudiando sus cuestiones. Y todavía los sociólogos les falta, creo yo, ir un poco más a la cuantificación de los fenómenos sociales. Tenemos que ir avanzando hacia eso. Todas las profesiones tienen su propio espacio reducido de acumulación de investigación. Uno de los objetivos del Instituto de Investigación en Neurociencias ha sido el formar equipos multidisciplinares, y se cabida la transdisciplinaridad y la interdisciplinariedad, para poder topar problemas que tenemos que resolver en nuestro país. Tenemos muchos problemas, muchísimos. Entonces, la formación de equipos multidisciplina sí tiene que ver y es realmente una regresión muy interesante hacia nuestras propias raíces. Tenemos, por ejemplo, la palabra minga, pues se utiliza en el léxico, pero que va más allá del léxico. O sea, la minga es la concurrencia de los vecinos a hacer algo común. O sea, la construcción de algo común. En la ciencia también creo yo que los estudiantes los profesores, los investigadores, los estudiantes, debemos hacer mingas académicas. Y las mingas académicas necesitan el concurso de varias disciplinas. Si estoy estudiando, por ejemplo, algo de biología, estoy estudiando algunos proyectos que estamos desarrollando, por ejemplo, bacterias que fijan el nitrógeno del aire, cómo poder hacer, por ejemplo, el reemplazo de la urea por medio de bacterias fijadoras de nitrógeno, algunas de las leguminosas. ¿Cómo podemos eso desarrollar para que se haga mayor producción de plantas originarias de aquí? Y la verdad es que, recalco esto porque nosotros, estando en el lugar donde estamos, aquí en el país, tenemos un pool biológico, genético, que no tiene nuestra región del mundo. Y es la suerte que nos tocó de vivir acá, ¿no? Pero que a veces de frío, pues, primavera el resto del año. Y producimos un montón de cosas, una variedad en fauna, en ecología impresionante. Entonces, para una investigación de ese tipo, ¿quiénes deben concurrir? Deben concurrir un matemático, un físico, un biólogo, un microbiólogo, un informático, alguien que haga Big Data, alguien que haga, un sociólogo que haga antropología, un arqueólogo que haga investigación arqueológica. Es decir, si es que logramos formar esos equipos dentro de la universidad, va a ser un gran paso. Pero la formación de los equipos no es solamente para hacer proyectos de investigación, para escribir papers, y es peligrosamente lo que estamos fallando también, que es ese academicismo exacerbado, ¿no? En el cual uno solamente busca escribir artículos con la finalidad de subir de categoría y subir de suelo. Y lastimosamente, no es que critique esto, porque pero en realidad no, en realidad sí nos golpea, ¿no? Pues mucha gente lo hace por eso, pero yo creo que sí podemos dar un gran paso, ¿ya? Para publicar en equipo, para hacer estudios en los que se publiquen más, pero que resuelvan problemas de otros. Para eso sí tenemos que adaptarnos precisamente a las nuevas herramientas.
¿Cuál es el objetivo para mí principal de la educación en los chicos? O sea, no es la acumulación de conocimiento. Es decir, el conocimiento está ahí en Internet. Como les digo, ya la inteligencia artificial nos da mayores posibilidades de conocimiento, mucho más amplias que el Internet normal. Pero, ¿para qué? ¿O cómo utilizarlas? Para mí, la tarea fundamental es generar en el estudiante un ser humano que sea crítico, que sea creativo y que sea un ciudadano responsable. Un ciudadano que aporte a la sociedad, que no haga daño a los demás, que no piense en el dinero como última finalidad. O sea, la universidad no está formando a gente que quiere ser millonario. La universidad está formando a gente que aporte a mejorar las condiciones precarias de la sociedad, de los sectores más desposeídos de la sociedad. Creo que ese es nuestro deber, nuestra obligación. Bien. El problema de la educación que yo le veo ahora con esta cuestión de las tecnologías es que si hay un encuentro, primero generación, es decir, los profesores, por lo general, son los profesores jóvenes, que también los hay, pero por lo general los profesores en la universidad sí somos en gran porcentaje profesores que pertenecemos a otra generación de los estudiantes. En esta antigua generación, nosotros somos como que los responsables de llevar el conocimiento, pero muchas veces solamente llevamos la información, no la convertimos en conocimiento. La nueva generación son los aprendices, los niños, los jóvenes, los estudiantes que están en nuestras aulas y deberían estar ávidos de conocer. También hay un encuentro, aparte del generacional, un encuentro cultural. No sé hasta qué punto tan diferenciado es. No sé hasta qué punto. Eso también me hace interrogar, ¿no? La cultura de los educadores, o sea, llegando a los extremos, hay educadores que viven del pasado, es decir, que siguen enseñando, por ejemplo, a través de un libro. Un libro, acá les pongo el claro ejemplo, o sea, yo todavía veo que en la educación matemática, sobre todo en los colegios, siguen utilizando el álgebra de Bacot. Ustedes se acordarán, es un libro horrible, es un libro eh, que hizo y sigue haciendo mucho daño a la educación matemática, porque es un libro forzado a hacer ejercicios, sí, repetitivos, que muchos de los profesores mandaban ejercicios de Baldor como castigo, una barbaridad. Entonces, los educadores que tenemos una cultura que no es tan contemporánea, a veces seguimos con textos o a veces seguimos con metodologías inclusive ya han pasado, es decir, que ya no son útiles para lograr los fines que se quieren lograr con la educación. ¿Ya? Entonces, seguimos manteniendo ciertos valores, cierta axiología, cierta filología, tradiciones, etcétera, inclusive en la forma de expresarnos a los estudiantes, la verticalidad que hay entre profesor y estudiante y todo eso, ¿no? Yo, como les digo, sigue siendo una visión totalmente prusiana todavía. No olvidemos que en Prusia la educación cumplía esas tareas de preparar a la gente para la guerra. Y todavía no están preparados para la guerra. Sería interesante la guerra contra la ignorancia, ¿no? Sería la guerra contra la miseria, contra la injusticia, contra la corrupción. Esa sería la verdadera guerra. La cultura de los jóvenes, yo creo que también es una cultura en construcción. Entonces, ellos todavía no saben lo que existe. O sea, los jóvenes ahorita están en unas condiciones de aprendizaje que me parece, sobre todo esta generación millennial, que me parece que todavía no la tienen claro hacia dónde van. O sea, el rumbo del mundo contemporáneo, posmodernidad, les lleva hacia ir a la universidad para conseguir un trabajo y con ese trabajo poder, sin darse cuenta, hacer un engranaje más de la sociedad de conocimiento. No les culpo, pero es así. Creo que se ha hecho muy poco sobre discutir sobre esta cuestión, es decir, ¿cuál es el papel de los colegios? ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Cuál es el papel de los egresados? ¿Cuál es el papel de los nuevos profesionales? ¿No? Tenemos que hacer estudios cualitativos, estudios cuantitativos, ¿qué está pasando con quienes están saliendo de la universidad? ¿Ya? Pues hemos hecho muy poco, ¿no? A pesar de unos cuantos datos que se tienen sobre la empleabilidad y
Y en este sentido, entonces, se chocan estas dos culturas, pero ese choque no debe ser un choque frontal ni disyuntivo. Ese tiene que ser un choque que llegue a una convergencia, ¿no? Que llegue a un lugar común. La cultura de los jugadores que nos vemos como inmigrantes tecnológicos, la cultura de los jóvenes como nativos tecnológicos. También es discutible, este es el término de sobre todo sobre este discurso, ¿no? La discursiva de los inmigrantes y los nativos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Bien, la cultura de los jóvenes tiene una diferente mirada del mundo. Lastimosamente, yo no soy especialista en estas cuestiones de análisis del comportamiento de los jóvenes, psicólogo, pero sí puedo ver con mis alumnos, o sea, yo creo que no se necesita ser muy especialista en ver que los jóvenes se pasan mucho tiempo en la utilización de la tecnología para otros fines diferentes a su educación. Entonces yo les digo a ellos, o sea, ustedes tienen al alcance lo que quieren, es decir, tienen mucho más información de la que tengo yo. Pueden acceder a muchísima más información y mejor de la que yo les doy en clase, seguramente. Pero los estudiantes no lo hacen. Entonces, ellos reciben una información que se vuelve también a través del gran aparato mediático, el aparato de consumismo, en el estar solamente navegando en redes sociales, y lo peor, lo más peligroso es en convertir a quienes, por ejemplo, hacen este tipo de trabajos en modelos, ¿no? He oído a muchos chicos, ¿cuál es tu aspiración? Ser TikToker, o sea, ganar dinero con el TikTok. Y me parece aberrante, ¿no? Me parece aberrante porque, sin embargo, vemos algunas cosas interesantes en el TikTok, en el Facebook, vemos algunas cosas interesantes en las redes sociales, pero la mayoría de cosas son del tipo aberrante, es decir, gente que canta o habla tonterías y todas esas cosas. Sin embargo, son los famosos influencers. Y se les, como antes era esa aspiración de los jóvenes de creer que siendo de clase media o de clase media baja, algún día iban a ser millonarios, es lo que te vende el sistema, ¿no? Es imposible, o sea, se ha demostrado estadísticamente que eso es prácticamente imposible. Entonces, la cuestión de la lotería, la cuestión de convertirse en futbolista y todas esas cosas. Ahora es la moda. Bien, entonces, los estudiantes sí reciben noticias, o sea, ellos reciben noticias de las crisis ambientales o políticas económicas, ¿no? Ellos están constantemente, más que nosotros, porque ellos están constantemente expuestos a la criminalidad, al asalto. Creo que no tenemos estudiante que no se ha dicho que no le han robado. Todos los estudiantes que conversaron, por lo menos una vez en su vida les han robado el celular en el bus. Entonces, es una sociedad violenta, es una sociedad en la que ellos también tienen que establecer sus cánones para poder sobrevivir, ¿no? Criminalidad, violencia, degradación ambiental. Ahora, los estudiantes, me parece que implícitamente, si es que nosotros seguimos con esa forma de enseñar, también deberán tener sus peros, ¿no? Porque dirán, a ver, ustedes los que nos están enseñando, nos dejaron un mundo peor, nos van a dejar un mundo más duro del que ustedes se encontraron cuando los enseñaron sus maestros, sus padres, ¿no? Entonces, también debe haber una especie de rebeldía en ese sentido, de que no pueden confiar en la sabiduría de los adultos, dado que le estamos dejando un mundo más complicado. Quisiera partir un poquito de esto nada más de los cambios a partir del mediados del siglo XX, porque es importante el análisis que voy a hacer. Obviamente hay muchos hitos en la historia de la humanidad, pero creo que respecto a esto de las tecnologías, me quiero referir a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben bien que en esa cuestión también hay una información unilateral, unidireccional desde parte de Occidente, ¿no? No hay un análisis objetivo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre sus implicaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, etc. Pero lo cierto es que al final de la Segunda Guerra Mundial aparece, pues, o sea, unos fenómenos tan espantosos como las bombas atómicas, espantosos, producto de la ciencia. O sea, la ciencia no es neutral. La ciencia se dio para matar a 200.000 personas en pocos minutos, ¿no? Bueno, y dejar una huella permanente. Y claro, y viene el plan Marshall con el que Europa
la Europa devastada, los Estados Unidos le inyectan dinero para que renazca, ¿no? Esa Europa, ese viejo mundo, ¿no? Que tanto, me pongo a pensar la cuestión europea, ¿no? Si hablamos de imperio, imperialismo, claro, estamos hablando del mayor imperio de los Estados Unidos, pero el mayor imperio en la historia de la humanidad ha sido los ingleses. Los ingleses les ganan a los gringos totalmente, ¿no? O sea, con sus colonias. El plan Marshall lo que hace es inyectar dinero para que renazca Europa. Pero sin embargo, surge algo importante después de la Segunda Guerra Mundial porque era levantar la producción. Dentro de mi campo, que es la matemática, hacemos un que toparlo, aparece una palabrita muy interesante, que es la optimización de procesos y aparece la programación lineal. Es decir, un modelo, aparece la matemática aplicada. Entonces, los matemáticos de esa época, Turing, aparecen las computadoras y todo eso, generan modelos de optimización, o sea, esos modelos de optimización tenían que ver con un óptimo de ganancia y un mínimo de pérdida o un mínimo de riesgo. Entonces las máquinas comienzan a trabajar en eso y te daban mediante, con hacer modelos, inclusive, son modelos simples, que se lo puede hacer en Excel, bastante fácil. Pero son modelos ya de optimización, que parece la programación lineal. Entonces, como... Sin embargo, en nuestro país, y luego, posteriormente a eso, siempre nos llega atrasado las cosas. Más o menos por los años 60, en el Ecuador, 60-70, aparece la famosa Alianza por el Progreso, o sea, por Kennedy. Y se crean las carreras técnicas, es ahí cuando aparecen los colegios Don Bosco, el Centro Técnico, el Colegio de Contadores Dillon, parece. Porque a los Estados Unidos, ¿qué les convenía? Les convenía que en América Latina y el resto de lugares de influencia, ¿ya? Se creen técnicos, buenos técnicos, con una formación básica, y que entren a la fábrica, a la industria, con sueldos bajos. Entonces, las carreras técnicas no es que es una muy buena idea, una ayuda de la Alianza para el Progreso y de otras organizaciones, para darle posibilidad a los jóvenes, ¿no? Su intencionalidad era esa, precisamente, desarrollar la tecnología en jóvenes que salgan del colegio y no tengan necesidad de seguir la universidad y entrar a trabajar a fábricas como buenos técnicos, buenos operadores de máquinas con bajos. Entonces también ahí está, o sea, ¿cómo hacemos para ser crédulos o no crédulos de esos modelos? ¿Están vigentes o no? También en esa época se dan a nivel internacional, que me parecen cosas interesantes, estos momentos decisivos que son esas contraculturas, se dan en Inglaterra, en Estados Unidos, de los hippies en la década de 60, no olvidar que esa época convulsionada, las dictaduras en América Latina y la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Y tenemos un destello interesante con el mayo del 68, ¿no? El prohibido prohibir, que es tan bonito, para mí no es un cliché, nos dieron una frase muy interesante, el prohibido prohibir, de las salas de la Sorbona. Entonces, este estado del mundo en el que se encuentran los estudiantes, y vuelvo a insistir en esto, se encuentran ahora con que todo el mundo les habla de escasez de recursos, el petróleo se va a acabar, vamos a tener que luchar por el agua. Y ellos lo ven, hay pobreza, viven en la pobreza, la intensificación de los fundamentalismos, o sea, fundamentalismos religiosos, fundamentalismos sociales, sociológicos, etc. Una desigualdad, o sea, no hay acceso a los recursos, unos modelos de producción y un consumo que es incontrolable, ¿ya? O sea, todo está inducido hacia el consumo, unos gobiernos que no son democráticos, una falsa, una pseudo-democracia, y unos sistemas urbanos que nos convierten en seres huraños al salir de la casa porque tenemos que pasar por el tráfico de Quito, y sobre todo los que viven lejos de la universidad ya llegan bravos porque tienen que pasar el tráfico, y eso es comprensible. Trajeron consecuencias esos grandes cambios que se iniciaron en la década del 60 y de alguna manera intentaban hacer. No sabemos todavía, ¿no? No sabemos, pero yo creo que sí se fundamentaron en algunos rezagos de la escuela de Frankfurt, en los 20, Marcuse, Colonel Seine, los Cusen.
Y también casi simultáneamente la esperanza que nos daba la reforma de Córdoba. eh, Hasta ahora tenemos esa reforma y ahora esperamos una nueva reforma de Córdoba. Para mí es fallida. El Internet cambió todo. El Internet cambió todo por la cuestión de la información. Pero yo sí digo, ¿es información o es infoxicación? El estudiante, al ver ante tanta información que se le presenta en el Internet y cuando le mandan tareas, pues tiene que, en primer lugar, se confunde. No sabe qué información es buena, qué información. Tenemos que enseñar a discriminar. Tenemos que enseñarles a buscar artículos científicos en el Internet. Tenemos que enseñarles a, de alguna forma, a que las búsquedas de información sean las búsquedas que no les causen a los estudiantes confusión. Y aquí sí quiero enfatizar en eso también, o sea, educar no es entrenar a los alumnos por la memorización. O sea, yo ya no creo en mucho la cuestión que se deben aprender de memoria cosas. Tal vez los abogados, los médicos tengan la necesidad de hacerlo por su propia profesión, ¿no? Pero en otras carreras, por ejemplo, en la mía en matemáticas, yo, nada de memorización. Pero la cuestión es aquí en otro tipo de actividades mentales para que les den otro tipo de capacidades también. Educar a los alumnos no es para pasar, pasen pruebas. Ahora veo esa corrupción que se generó desde el propio CENESID cuando aparecieron escuelas para prepararles para el examen del CENESID, una aberración, o sea, una infamia. O sea, que se hicieron ricos alguna gente, había gente de la Politécnica que sabía más, y pusieron academias para prepararlos al examen, para el examen. Eso es criminal. O sea, no puedes educar para que den un examen. Un examen no te mide conocimientos. Un examen no te debe medir conocimientos, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Un examen debe medir capacidades. Yo cuando tomo un examen no mido conocimientos, no me interesa, yo hago abrirlo abierto. En el examen yo mido no lo que sabe, sino lo que puede. Me parece interesante porque eso para mí es poder asumir que el estudiante ya hizo investigación, hizo estudios sobre la materia, sobre la teoría, pero es capaz de generar algo nuevo, es capaz de pensar, es capaz de ser crítico, es capaz de aportar. Y sobre todo para que los estudiantes se enfrentan a la sociedad en todos los jóvenes de hoy, o sea, sabemos que tienen al alcance juegos mecánicos, están muchos de ellos están en los juegos online, ni siquiera saben cómo funcionan los juegos online, ni siquiera saben los algoritmos que nos ofrecen los juegos online. Ya, manejas redes sociales a diestra y siniestra porque si les dices que te enseñen sobre Facebook, Instagram, son especialistas, ¿no? Pero, ¿qué pasará cuando hoy ya la inteligencia artificial se vaya poco a poco mejorando? Porque son procesos, a pesar de ser procesos, se llaman mecanicistas, las máquinas van aprendiendo y por la información, ¿no? Y entonces, seguramente los estudiantes que salgan de estas generaciones, de estas nuevas generaciones, van a tener que enfrentarse a retos. Ya no va a ser como antes. Ahora deben desarrollar otras capacidades, como por ejemplo la cuestión de saber por lo menos básicamente qué es la cuestión de la inteligencia artificial, qué es el Big Data, qué es el Machine Learning, que es la misma propia inteligencia artificial. Entonces, lo decía, esto forma parte de un desarrollo de cultura científica básica. Bien. Entonces, no se trata de introducir nuevos instrumentos, los instrumentos ya tenemos, ¿no? Lo que tenemos es cambiar nuestro pensar. O sea, ahora, por ejemplo, para mí ya la cuestión de mandar deberes es irrelevante. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sin embargo, obviamente va a haber personas que digan, no, pues es necesario que los estudiantes hagan deberes para que repasen. En algunos países, como en Finlandia, en los países escandinavos, no mandan deberes, ¿no? Se hacen los deberes en la clase. A mí me parece más lógico, más interesante que se hagan las tareas en la casa y que vayan a la casa a descansar o a hacer otra actividad, puede ser deporte, puede ser otra actividad, o a leer, pero leer literatura. Entonces, para mí, porque, ¿qué va a pasar con los deberes? O sea, si les mandamos deberes a los estudiantes, como les digo,
Inclusive yo he puesto ejercicios de matemáticas bastante difíciles y el ChatGPT ya los hace. Si piden hacer ensayos, si piden hacer investigaciones, si piden hacer encuestas, si piden hacer datos, el ChatGPT los hace. Y les invito a que lo prueben. Entonces digo, bueno, ahora, la cuestión es que, ¿cómo enseñamos entonces? O sea, ¿cuál es la alternativa? Si es que van a seguir mandando deberes, yo recomiendo que confronten. A veces es un poco difícil por la cuestión de números, ¿no? Porque puede ser aleatorio, puede ser durante todo el semestre uno a todos los estudiantes, pero aleatoriamente. Es decir, confróntenles con el deber, si pregúntenles sobre el deber y háganles más investigaciones sobre el deber. O sea, si mandaron un deber sobre algún tema, háganle que contraste con otra investigación y que ellos mismos, a través de su investigación, puedan aportar críticamente lo que investigaron. Seguramente lo van a hacer en ChatGPT, seguramente. Y yo lo veo en ese sentido, si es que le vemos de un punto de vista optimista, puede ser mejor, o sea, le va a dar mejor información, pero es información, hay que convertirla en conocimiento. Así es, creo que se puede hacer esa confrontación. La otra es no mandar deberes y tomar un examen. Hay maneras, hay formas, o sea, habrá que discutir, habrá que pensar, no habrá que imponer. Eso no me gusta. Yo creo que habrá que pensar en algunos casos, habrá que tomar una determinación en otros. Entonces, la cuestión está en esa misma contradicción, ¿no? Los estudiantes con su nueva cosmovisión de un mundo totalmente digitalizado, no es realidad digital, y los maestros tradicionales. El gran peligro para ahora es entonces cómo a los estudiantes les convencemos de que utilicen la tecnología para el bien, por decirlo así medio gramaticalmente, es decir, para el bien de ustedes mismos, imponiéndoles, volviéndoles a ser colonizadores como nos colonizaron los ibéricos, o hacerlo a través del diálogo, o hacerlo a través del consenso, o hacerlo a través de la prueba, ensayo y error, ¿no? Reprimirles, si es que están utilizando eso, castigarles, ser punitiva la educación. O sea, la pregunta es dura, es difícil, no es fácil. Pero yo creo que sí podemos encontrar ciertos indicios de caminos, como es precisamente el diálogo. O sea, y me vuelvo a lo griego, me vuelvo a la mayéutica de Sócrates. O sea, el diálogo como una herramienta fundamental entre el estudiante. O sea, lograr esa relación del conocimiento compartido, del conocimiento, del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje por descubrimiento, de la resolución de problemas, etcétera. Entonces, ese diálogo nos va a provocar una nueva cultura. Es una nueva cultura que más bien, como decía Pablo Freire, es la educación ya no de la respuesta, sino de las preguntas. Donde se generen cada vez más preguntas, donde el estudiante pregunte cada vez más. Si necesitamos la incorporación de la tecnología, yo creo que este sí es algo que no podemos poner no, porque la tecnología está ahí. Sé que hace una semana en Italia prohibieron el ChatGPT. Prohibieron en Italia. Los italianos son locos. ¿Pero qué van a conseguir con eso? O sea, pensar ahora, prohibir el ChatGPT, no podemos. Lo que sí no vamos a permitir es que utilicen el ChatGPT en los exámenes. Ahora, si le mandan un deber, obviamente él va a hacer el deber en el ChatGPT porque le va a dar una maravilla de deber. Pero si es que le aceptamos así el deber, ya es cuestión de nosotros, creo yo. O sea, no podemos, o sea, a veces que ustedes saben la cantidad de estudiantes que tenemos en nuestros cursos, 50 estudiantes en un paralelo, y mandar deberes y corregir los deberes es una pesadilla. Entonces hay que ser realistas en eso. Yo lo considero mandar pocos deberes, pero deberes que sean realmente de investigación, no de información. Entonces, en ese sentido, o sea, la tecnología se va a quedar aquí. Ahora, el nuevo conocimiento, o sea, la transformación, esa metamorfosis de la información en conocimiento tiene que darse. Tiene que darse necesariamente, o sea, poco a poco. Tanta información tiene que revertirse en alguna forma de conocimiento. Entonces, necesitamos llegar a la meta común. Esta nueva cultura, entonces, quiere, o sea, cuestionarnos sobre los conocimientos, tenemos que cuestionarnos sobre los contenidos que vamos a dar,
Tenemos que cuestionarnos sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros etos, ver, o sea, que en realidad qué valores son los que queremos inculcar en los estudiantes a través de los conocimientos. La pregunta también está, o sea, hay profesores que defienden la educación tradicional, o sea, yo creo que inclusive la cuestión de, de la experimentación de esos modelos que se hicieron a través de Pavlov, ¿no? O sea, son conductuales en todo sentido, pero en cierta forma lograron un avance en la investigación de la ciencia. Entonces, yo creo que sí vale conservar, o sea, hay un gran background de la educación, o sea, la educación no nace hoy, o sea, ha recorrido mucho espacio. Entonces, también los métodos que antes eran, hoy se consideran como obsoletos, tienen que ser revisados, tienen que ser puestos a la palestra, pues, investigados, ¿no? A lo mejor cierta parte de eso son interesantes. Pero lo importante es que sí debemos generar una nueva cultura educativa. Y ahí sí soy claro. O sea, la cultura educativa debe ser que al estudiante tratar como profesor, tengo la obligación de que el estudiante se interese por la ciencia, se interese por el conocimiento. Y no el conocimiento solamente por un lado unidireccional. O sea, conocer para tener poder. O sea, conocer para poder cambiar al mundo. Y siendo un mundo, siendo un universo en constante cambio, la sociedad también debe ser una parte de ese constante cambio. Estamos en una sociedad en América Latina, la región más rica del planeta, la región más dada de recursos naturales, de recursos en todo sentido, pero la más inequitativa del planeta. De alguna forma tenemos que revertir esos procesos. Tenemos el derecho, queridos compañeros y compañeras, de vivir mejor, de no ser gobernados por gente que nos está maltratando. Tenemos que llegar hacia una sociedad en la que no haya tanta desigualdad y tanta inequidad y tanto odio. Pero yo creo que la educación juega un papel fundamental, fundamental. El hecho de leer, el hecho de investigar, el hecho de respetar al otro. En nuestra forma de ver del Instituto de Neurociencias, nosotros proponemos la Patria Sofía, la Patria Sofía como una mirada nueva de la filosofía. La Patria Sofía, el historiador Sterman, Villa, hablan de un lenguaje distinto y de una episteme distinta, ¿no? La episteme occidental del racionalismo habla del cogito ergo sum, es decir, lo cartesiano, pienso, luego existo. Creo interesante la posición de la Patria Sofía, o sea, de la filosofía venida de la Patria, y de acá, de las montañas, inclusive del subcontinente dentro de Latinoamérica, del mundo andino, que lo compartimos Colombia, Perú, Bolivia. Somos la misma gente. Y entonces esa Patria Sofía nos dice, ya no es el cogito ergo sum del racionalismo cartesiano, es el celebramos ergo sumus, que Westermann, y transforma el cogito de la individualidad centroeuropea, el cogito es pienso yo solito, le cambia por el celebramos, que es una condición ecuménica, es una condición de minda, celebramos. Ergo, por tanto, ¿no? Sum, Descartes decía sum, y es solo, soy yo, soy toda esa carga pesadísima de la filosofía hegeliana y todo eso, ¿no? Y kantiana también. No soy, somos. Y si celebramos ergo sumus, porque somos una comunidad. Y en la comunidad respetamos el criterio de los demás, o sea, creemos en la alteridad, creemos en la compartimentación, creemos en la solidaridad, creemos que las cosas no se logran individualmente, tienen que ser un trabajo colectivo. Muchísimas gracias por su atención, disculpen si les cansé con tanto bla bla.